Bienvenidos, bienvenidas otra vez a tu programa Mirada de Juez. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alcides Ramírez Cubas. Él es presidente del colegiado permanente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Puente Piedra tiene ahora una Corte Superior de Justicia y hablaremos de él respecto a su experiencia dentro del ámbito penal. Bienvenido, Alcides. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Buen día, señor presidente. Alcides, cuéntanos, ¿cómo calificarías tu experiencia como juez en el Poder Judicial? 15 años de labor en el Poder Judicial como juez. Me inicié como juez de paletrado, luego juez mixto y actualmente juez penal. Una calificación satisfactoria. Estoy satisfecho con toda la labor que he desarrollado, una labor esencialmente de servicio a la población, población que siempre está con ansias de justicia. Me inicié como juez en la provincia de Canta, la serranía de Lima, un lugar alejado, entre comillas, a donde no podían o no querían ir a trabajar muchos colaboradores. Luego estuve en el 2012, fui nombrado juez especializado en Puente Piedra, y son distritos o zonas donde existía durante mucho tiempo, de los años 90, esa impresión o esa idea de que a Canta o a Puente Piedra iban a laborar los castigados, ¿no? Cuando yo era litigante, abogado en los años 90, recuerdo que a veces algunos jueces decían por un trabajador que no desempeñaba debidamente su función, no pediré que lo roten o que lo pondré a disposición, este señor merece ir a Canta, o merece ir a Puente Piedra. Y una experiencia muy excepcional, ¿no? Trabajar en esos lugares. Estoy satisfecho por todos estos años elaborados como juez en esos lugares que le acabo de mencionar. ¿Y cómo así decidiste ser juez? Hay hechos que te marcan de por vida, ¿no? Te marcan de por vida. Y cuando yo era abogado litigante, recuerdo una de las tantas conversaciones que tenía con un amigo, un sacerdote de Irlanda, el padre Ned. Me comentaba en los años 90 pues, su desánimo, apatía en que caía, ¿no? Por tantas injusticias que veía, su labor misionera que desarrollaba aquí en el Perú. Y me decía, bueno, por último, no me queda más que construir un pequeño paraíso acá en la tierra, ¿no? O sea, él trabajaba en la zona de los Olivos y en los penales, en las cárceles. Entonces, ahí es donde yo y las personas con que trabajamos en la misión tratamos de hacer eso, ¿no? Entonces eso me llevó a la reflexión ¿Tú de cómo trabajabas con yo... el sacerdote? ¿De qué manera lo hacías? No, era amigo porque desde muy desde muy niño tuve mucha inclinación, ¿no? A ciertos sectores misioneros. Y luego, al yo estar como abogado litigante, percibía las arbitrariedades, fallos irrazonables, veía también actos de corrupción. Y entonces surgió, ¿no? Ese deseo de postular al Poder Judicial, como nos decía el padre Ned, tratar, ¿no? En el lugar donde uno ejerce la función, tratar de hacer realidad ese pequeño espacio de justicia, de respeto a la dignidad o a la libertad de la persona. Eso fue lo que me motivó. Donde Dios nos planta debemos ciertamente florecer. Así es,
Y yo decidí florecer en la tierra donde nací, en Canta, justamente, Ah, tú eres de ¿no? Canta. Y yo nací en Canta y bueno, cuando tenía 3 años, mi familia decidió venir a Lima, mi padre era profesor, le salió la oferta de trabajo en una gran unidad escolar de Barranco, en el José María Ure, pero cuando ya decidí postular al Poder Judicial, sin pensarlo mucho, elegí el juzgado de paz, letrado y canta, ¿no? Yo nunca había trabajado en el Poder Judicial y decidí iniciarme, ¿no? Por lo más elemental, lo más simple, cuál era un juzgado de paz, letrado, y de ahí ir tentando, ¿no? Elevar o subir de nivel. O sea, tú empezaste de juez de paz letrado, eh, titular o provisional en Canta. Titular. Ah, mira, juez de paz letrado titular en Canta. ¿Y qué experiencia tienes de ser juez de paz letrado en un pueblo en el que prácticamente las personas, pues, te habían visto de niño? Porque Canta, me imagino que era un pueblo pequeño. Sí, yo específicamente nací en una comunidad campesina a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Canta está más o menos a 2.800, a 1 hora de distancia en viaje, ¿no? Yo nací en la comunidad campesina de San Pedro de Huacos. Cuando yo asumí el juzgado de paz letrado, le cuento, ¿no? Porque estos hechos realmente me emocionan bastante. A los pocos días de haber asumido el juzgado, me visitó una señora de aproximadamente 75, 77 años, la señora Susana Pineda. Ingresó al juzgado y preguntando por el profesor Ramírez. Entonces, señora, yo no soy profesor, acá este es el juzgado, yo soy el juez, de repente allá usted está buscando el ujero en el colegio. No, el profesor Ramírez ha regresado, me dijo. Su papá fue profesor de mi hijita, trabajó 15 años en el pueblo de Carpa. Y recuerdo, hasta ahora recuerdo cuando su papá se despidió del pueblo, se fue a trabajar a Lima, mi hija llegó llorando a la casa, cantando su canción Maicito, que su profesor se había ido con su caballo moro por el maizal, y ella se quedó llorando, y no dejaba de cantar Maicito. Entonces, esos hechos de por sí te marcan para toda la vida, ¿no? El compromiso Con la eh, gente, por la con las gente, personas. por las personas. Como lo decía en Canta, durante mucho tiempo se tenía la costumbre de designar a trabajadores en contra de su voluntad, quienes iban a laborar de mala manera o de mala gana o con apatía. Entonces, el compromiso fue ese, ¿no? Ponerle bastante entusiasmo, bastante pasión a lo que uno hacía en la labor jurisdiccional, con bastante honestidad, responsabilidad, mucha competencia, y tratar de acercar la justicia a la realidad del pueblo canteño, ¿no? Un pueblo eminentemente agricultor, ganadero, con sus propias costumbres ancestrales, y no me equivoqué, ¿no? Porque algunos me decían, pero ¿por qué no has elegido de repente un jugador paletrado en Comas, en Los Olivos, San Martín? Pero a mí siempre me llamó muchísimo la atención los Andes, la serranía, o sea, nuestro Perú profundo, ¿no? Que mejor que era Canta. Y bueno, tenías la ventaja de tú ser de Canta y haber vivido en una comunidad y conocer esa idiosincrasia, la forma de resolver los conflictos. ¿Es distinta la forma de resolver los conflictos de las comunidades andinas, de la forma tradicional de resolver los conflictos? ¿Y cómo hiciste tú para conectar, siendo parte ya de un sistema de justicia tradicional, de un juzgado ordinario, para conectar esa forma tradicional de resolver conflictos con la forma ordinaria de resolver conflictos? Eh, Era una labor eminentemente conciliadora, ya sea en los procesos de faltas o en los procesos de obligación de dar suma de enero, alimentos. Se tenía bastante en cuenta, ¿no? La realidad, las costumbres. Por ejemplo, allá existe una muy acentuada devoción, creencia religiosa. Recuerdo un caso de 2 personas que se habían agredido, una agresión física mutua de la comunidad de San Felipe de Pulhuay.
y ahí existe bastante devoción por San Felipe. Entonces, yo me daba cuenta de que una de las partes no quería conciliar e incluso negaba su responsabilidad en cuanto a las lesiones físicas que le había causado a la otra persona. Y se invocó bastante la santidad, ¿no?, de San Felipe de Quilguay, y eso lo hizo recapacitar, lo emocionó, le pidió disculpas, lo abrazó a su otro familiar, porque ahí casi todos son familiares, ¿no? Y esos aspectos, por ejemplo, se tenían en cuenta para lograr la conciliación, ¿no? ¿Cómo nosotros íbamos a llegar a la fiesta patronal de San Felipe de Quilguay si de por medio estábamos negando la verdad delante de un crucifijo? Y más aún no teníamos el interés, el valor de pedirle perdón a nuestro familiar a quien habíamos agredido. Cositas que yo había percatado, me había dado cuenta, había percibido desde muy niño en la comunidad donde nací y que me servían bastante para ejercer una labor eminentemente conciliadora. O sea, hay valores entonces del sistema de justicia, valores morales, ¿no?, que tienen mucha relación con los valores que tiene la comunidad. Entonces ahí hay una conexión. Sí, porque una comunidad campesina viene a ser lo que es una prolongación en el tiempo de lo que anteriormente eran los ayllus, ¿no? En una comunidad campesina casi todos son familiares. Entonces, el comunero tiene muy en cuenta esto de Caín y Abel, ¿no? Totalmente deplorable. Y si esa situación la traemos a la actualidad, en los que a veces pelean por un espacio de terreno o por los daños que cometió, por ejemplo, algún animal en un sembrío o en alguna deuda, se invoca bastante, ¿no?, esa solidaridad, esa fraternidad, esa vida en común que se desarrolla en una comunidad para que, desprendiéndonos de algo material, podamos armonizar las relaciones. Eso se tiene muy en cuenta en lugares como Canta, a diferencia de la ciudad de Lima, ¿no?, donde los conflictos a veces se producen entre personas que ni se conocen. Pongamos un caso de daños por indemnización de daño, por responsabilidad extracontractual, ¿no? Pero en la serranía existe esa particularidad muy importante. Y la ejecución de las decisiones y la legitimación de las decisiones adoptadas, me imagino que teniendo en cuenta que hay conciliación, es bastante fuerte. O sea, el peso de la conciliación era tremendo, que daba muy poco margen a tener que ejecutar o que venga el litigante a decir, no, señor juez, el señor no me cumple con pagarlo a lo que hemos acordado. Era muy raro que se presente esa situación, ¿no? Las personas cuando salían del juzgado salían ya pues con un compromiso tremendo para honrar su palabra. Y de eso justamente se trataba, ¿no? De que palabra empeñada tenía que ser cumplida. Y por esa situación es que la importancia y la relevancia de un acto de conciliación generaba pues que de ahí hacia adelante en algo, ¿no?, se ayudaba para que se restablezca la armonía entre esas personas que estuvieron en conflicto. ¿Y dónde estudiaste Derecho, Alcides? En San Marcos. En San Marcos. Así es, en San Marcos. ¿En qué año empezaste a estudiar Derecho? Ingresé en el año 1986 y terminé en el año 1992. San Marcos, crisol de peruanidad, donde se junta todo el Perú prácticamente. Claro, yo en esa época, cuando uno terminaba la secundaria, a veces con esas ganas, esas ansias de iniciar los estudios universitarios, postulé a 2 universidades, a San Marcos y a otra universidad, ¿no? Entonces ingresé a las 2 universidades y empecé a frecuentar de manera simultánea a ambas casas de estudio. Primero empezaron las clases en la segunda universidad y lo que veía era pues que la gran mayoría de los estudiantes eran de acá de Lima, ¿no? Y como todavía no se normalizaba el inicio de clases, la mayoría pues, ¿y qué tal? Ya casi nos vamos a una discoteca o vamos a tomar algo, ¿no? La vida social normal en todo adolescente limeño. Pero en San Marcos no, en San Marcos llamó poderosamente la atención encontrar
personas que venían de Cerro de Pasco y estaban de repente en un cuarto alquilado, personas de la selva, de Ayacucho, del norte, de Piura. Era algo indescriptible a lo que nos decía Bryce Echenique, ¿no? Bryce Echenique, en San Marcos conocí el Perú y de San Marcos nunca he logrado salir. Y no dudé mucho y me quedé en San Marcos y dejé la otra universidad. Eso es lo que de San Marcos pues, nos apasiona, ¿no? Sí, pues San Marcos en realidad nos muestra el Perú completo. Gracias, Alcides. Estimados amigos, estamos conversando con el doctor Alcides, que es juez de Puente Piedra, Ventanilla, es el doctor Alcides Ramírez, y volveremos en breves instantes para seguir conversando con él. Nuevamente estamos de vuelta en tu programa Mirada de Juez. Estamos conversando con el doctor Alcides Ramírez, que es presidente del Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra. Nos estabas contando, Alcides, que estabas en San Marcos y que San Marcos te muestra el Perú y de San Marcos no puedes salir, como dice Bryce. ¿Eso te sirvió mucho en la carrera de magistrado, el contacto con San Marcos? Muchísimo, muchísimo. Recuerdo cuando el profesor, el maestro Carlos Fernández Cesarego, nos decía, ustedes han escogido el derecho, ya sea como abogados, jueces, fiscales, tienen que hacerlo todo con pasión. Aquí no cabe las actitudes apáticas, el desgano. Todo el que abraza el derecho tiene que hacerlo con pasión. Y ya sea en la defensa particular o en la magistratura, tengo presente esas palabras del recordado maestro. Y por haberlo mismo visto en la realidad, en los años que estuve como litigante, abogado litigante, fui testigo de muchas arbitrariedades y decidí incorporarme al Poder Judicial para hacer realidad, hacer carne esto del respeto, la defensa, la dignidad, la libertad de las personas. Y San Marcos, como le repito, nos trae eso, ¿no? Esa realidad del Perú profundo, donde a veces el Estado no llega, donde no se sabe que existe servicios de salud, de educación, de seguridad. Esa república o nación todavía soñada a la que aspiramos todos. Y durante muchos años San Marcos pues me dio la base, los fundamentos, por los cuales en el desempeño de la magistratura existe ese compromiso de servicio a la población, a los litigantes. Y claro, mira, fíjate que durante mucho tiempo se ha estado diciendo de que la ley y el derecho tienen que estar separados de la moral, pero, ¿te acuerdas? Me imagino que te ha enseñado José Antonio Ñique de la Puente. Así es. Y hacíamos todos porque yo soy también de San Marcos, un trabajo sobre Kelsen. Claro. Y nos hacía leer respecto del positivismo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la Entonces, teoría pura. La teoría pura del derecho, o sea, esa mirada de la teoría pura del derecho, de un derecho inocuo que está totalmente alejado de los valores morales, y cómo eso se rompe, y ahora por la vivencia de principios dentro del propio derecho, ya no hay una división tajante entre los principios y los valores y el derecho. Correcto. ¿Por qué? Porque el derecho, al fin y al cabo, tiene una base. El derecho no es una entelequia, una nubecita que está arriba, ¿no?
tiene una base y el derecho surge en la misma realidad. Es ahí donde tenemos que poner la mirada, en la realidad, en el conflicto, en cómo solucionar un conflicto y tratar de adecuar ese moldecito, ese supuesto normativo a la realidad. Y cuando conectan los valores del derecho con el contexto local, pues hay una mejor forma de aplicar la interculturalidad y la conexión con el contexto social, que es lo que te ha pasado, me imagino, con Canta, donde tú conocías muy bien la idiosincrasia de las personas. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque en Canta se trataba de resolver los conflictos atendiendo a toda esa visión, concepción que ellos tenían de un trabajo comunitario, de una vida solidaria, de un acentuado fervor religioso, catolicismo, unido también a sus creencias ancestrales, por ejemplo, la creencia en el agua, en el apu. Entonces, necesariamente para arribar a una solución, uno tenía que estar compenetrado con esa realidad, ¿no? Hace poco, hace 2 años, se ha llevado a cabo el Mundial en Rusia y los rusos hace 100 años nos decían, pues, que la práctica es criterio de la verdad. Y si uno no se adentraba a una realidad andina, tenía muy pocas posibilidades de resolver el conflicto, de repente muy apegado a la ley, pero alejado de la realidad. Pero fíjate, mira, solidaridad, compromiso, son valores que tú has encontrado en tu pueblo y en los pueblos de Canta. ¿Qué valores debe tener un juez para ser un buen juez? Un juez tiene que ser honesto, honesto, ¿no? Tiene que marcar una línea fija, definida, una lucha abierta, frontal a la corrupción. Ligado a ello, un juez muy competente, apasionado, como nos decía el maestro Carlos Fernández de Sarego, porque un juez que vive, que siente su profesión, su labor, es un juez que está comprometido a mejorar día a día, a cambiar, como nos dicen los japoneses, ¿no? Es un compromiso de día a día, estar en un permanente cambio. Duele cambiar porque el cambiar significa dejar morir algo que siempre nos ha acompañado. Pero nosotros siempre tenemos que aprender algo nuevo, porque si no, podemos caer en esas malas prácticas de antaño, donde, por ejemplo, el asistente es el que proyectaba las resoluciones, o el juez le consultaba al asistente cómo está el caso, si está para una absolución o para una condena, o para una declaratoria de fundabilidad, o de negar la demanda. Un juez tiene que ser honesto, tiene que ser competente y apasionado con su actividad. Esas son las características esenciales que debe reunir el perfil de todo magistrado, magistrada, juez o jueza. ¿Y qué todavía debemos de cambiar? Tú que tienes una trayectoria en el Poder Judicial, que has empezado de juez de paz letrado, ¿qué todavía debemos cambiar en el Poder Judicial? El Poder Judicial como institución, estoy de acuerdo y coincido en que el cambio debe venir por la Corte Suprema. Jueces supremos, líderes comprometidos con señalar el rumbo, el camino por donde se deben adoptar las decisiones. Esto es muy importante, el rol, el desempeño que debe jugar en la actualidad la Corte Suprema. Es una quimera de repente, ¿no? Un anhelo como la función que desarrollan los jueces supremos en Norteamérica, pero ¿por qué no aspirar nosotros también a tener ese tipo de Corte Suprema y a nivel de los jueces de paz letrado,
jueces especializados, jueces superiores, debemos estar comprometidos con esa mejora, con ese cambio, con ese afán de transformar las cosas. Le cuento una pequeña anécdota. Anteriormente, cuando conformé un colegiado, tuve la dicha de estar con colegas que vinieron de Lambayeque y de Ica, y nos ayudaba bastante en el desarrollo de los procesos, de las audiencias, de los juicios. Y eso es, ¿no? No encasillarnos en algo ya establecido, ¿no? En algo definido, que siempre hemos venido trabajando así y así debemos seguir. A veces tenemos eso, ¿no? Que hacemos las cosas por inercia, ¿no? No buscamos otros caminos para enfrentar los problemas viejos que tenemos. Claro, sucede. Y, por ejemplo, en el campo penal, en el campo procesal penal, me ha hecho recordar, señor presidente, cuando en Lima Norte se cumplió un año de la implementación del código, el doctor Alfredo Salinas, que viene de Moquegua, hizo el brindis, resaltó lo siguiente. No estamos celebrando un año de entrada en vigencia. Ya tenemos 13 años. Esto es, no podemos ser ajenos a la experiencia que se ha venido dando en Guaura, en Lambayeque, en La Libertad. No podemos decir que, bueno, recién yo estoy sobre la marcha ejercitándome o aprendiendo la oralidad. La oralidad echó raíces en Guaura en el año 2006. Y entonces eso pues causó un remesón y menos mal que yo en el 2010, hace 10 años que conocí a mi esposa, ella era juez en Guaura y desde esa época ya visitaba, veía cómo se desarrollaban las audiencias, cómo primaba la oralidad y me asombró muchísimo, me llamó mucha la atención porque en esa época yo era juez mixto, veía casos civiles, pero veía, decía, este código es lo que más se asemeja al Código Procesal Civil, la necesidad de sanear la relación procesal, realizar el saneamiento probatorio, muy distinto a lo que era el Código de Procedimientos Penales del 40, donde todo era un proceso anacrónico y donde todo estaba en manos del juez, es fiscal a la vez, juez persecutor. Y esto pues nos llama a la reflexión pues de que nosotros siempre tenemos que estar en un constante aprendizaje, no solamente tomando las experiencias de quienes ya vienen fajándose en la oralidad durante muchos años, sino también en lo que, por ejemplo, hacen nuestros vecinos países, ¿no? Un amigo chileno, magistrado, nos decía, ustedes tienen una tremenda imaginación, ustedes han hecho Machu Picchu, muchas maravillas. El juez peruano, en lo que respecta a la oralidad, puede hacer cosas, pero fantásticas. No entiendo, decía el juez chileno, cómo es que ustedes vienen acá a Chile a querer aprender. Ustedes desplieguen, desarrollen toda esa imaginación que lo tienen como herencia de sus antepasados. Claro, porque en Canta todo se resolvía por conciliación hablando, entonces la oralidad ha devuelto la palabra, a la palabra le ha devuelto su valor. Así es, ¿no? Y Homero, pues, Homero en Grecia no necesitaba de papel, ni PowerPoint, a través de la oralidad, porque ese fue el medio original por el cual nos comunicamos. Y de esta manera es como nosotros tenemos que hacer entender a los litigantes la razonabilidad de nuestras decisiones, no leyendo un documento. No leyendo un documento. Y bueno, justamente ahora nos toca leer un documento, Alcides. Fíjate que en la pantalla está saliendo 3 sobres, uno rojo, uno azul y uno amarillo. ¿Cuál de ellos escoges? Porque tengo que hacerte la pregunta que está en el sobre. El sobre azul. Bien, en el sobre azul está la siguiente pregunta. Para usted, ¿cuáles son los próximos desafíos que debemos afrontar como país, como región y como sociedad y en el Poder Judicial? La realidad nos ha hecho una vez más abrir los ojos, la necesidad de fundar o edificar una nación, una república.
Una nación en la que nosotros entendamos de que el poblador de los Andes o de la Amazonía están igual como nosotros y que tienen nuestros mismos derechos. Y por lo tanto, una república donde el servicio de salud, de educación, de seguridad y de justicia llegue a esos lugares con mucha eficacia. Esta situación, esta pandemia, nos ha hecho tambalear y nos ha remecido los cimientos y nos ha puesto esa tarea. La necesidad de establecer una república, una nación, una tarea incompleta que está pendiente a casi 200 años. Y como Poder Judicial. Como Poder Judicial, como su mismo nombre lo señala, un poder comprometido con los pies en la tierra, con las necesidades de justicia, clamor de justicia, de rapidez, de celeridad que imploran los litigantes y unas decisiones totalmente razonables, muy alejadas de las arbitrariedades. Entonces, eso es lo que nos va a permitir avanzar como poder. ¿Fue bueno que Puente Piedra tenga ahora una Corte Superior de Justicia? Así es, efectivamente. Y eso lo verifiqué fines de los 90, cuando litigaba y tenía casos en Puente Piedra. Yo tenía casos en los juzgados de Palo Letrado, casos civiles también, y veía pues la necesidad de que Puente Piedra tenga una corte, porque en ese entonces procesos civiles tenían que ventilarse en los juzgados civiles del módulo de independencia. Las inspecciones que realizaba el juez civil hasta Puente Piedra, hasta la zona de donde existían algunas chacras, a veces como que le producía cierto pesar, ¿no? Desplazarse hasta una zona tan alejada de Lima Norte. Puente Piedra, Zapayal y otros lugares donde existe bastante pobreza, necesita un servicio de justicia muy próximo a los lugares donde habitan estas personas. Un servicio de justicia totalmente rápido y eficaz, como lo he podido verificar con esta nueva familia de Puente Piedra Ventanilla. Fueron pocos días desde que se incorporó 3 de marzo hasta el 16, en los que físicamente hemos estado compenetrándonos, pero es algo pendiente. Muy merecido que Puente Piedra cuente actualmente con una corte. Bien, Alcides, y brevemente, rápidamente, te voy a mencionar algunas palabras y quiero que tú me digas lo primero que viene a la mente con esas palabras. Empecemos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El alma mater, la madre, la que te marca de por vida. Poder Judicial. Nuestra casa, nuestro hogar. Canta. También. Mi madre, la tierra que me dio la vida. Y finalmente, Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Eficacia y responsabilidad. Muchísimas gracias, Alcides, por la entrevista. Te agradecemos mucho por la misma. Ha sido muy interesante conversar contigo y saber todas tus opiniones respecto del sistema de justicia. Y con ustedes, amigos, gracias por seguirnos, por acompañarnos y los esperamos en otro programa más de Mirada de Juez.